¿Era la Sagrada Arca de la Alianza Judía una máquina de alta tecnología para producir alimentos? Esa es la teoría aportada hace más de 40 años por dos ingenieros estadounidenses recientemente fallecidos, Sisson y Dale, que recreó y completó el también desaparecido escritor e investigador español Antonio Rivera con sus propias investigaciones. Una hipótesis no aceptada por físicos y arqueólogos, pero que gracias a las pruebas aportadas por estos investigadores que hoy rescatamos del olvido, las dudas se disipan de manera sorprendente. Tecnología avanzada antigua, tercera parte, de Maná Machine, la máquina de hacer maná, tecnología antediluviana. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Algunos autores e investigadores se propusieron demostrar hace algunas décadas que en realidad existieron dos arcas de la Alianza y no una, como se cree comúnmente. El misterioso objeto que acompañó a los israelitas durante su largo tiempo por el desierto fue en realidad lo que en el Zohar, nombre que en hebreo antiguo significa libro de esplendor, se denomina el anciano de los días, que se guardaba en el Sancta Sanctorum del tabernáculo. Este objeto era una sofisticada máquina productora de maná, que fue el alimento a base del cual subsistieron durante 40 años los israelitas en el desierto del Sinaí. En cuanto al Zohar, es el libro principal de la Cábala hebraica, impreso por primera vez en Mantua entre 1558 y 1560, en 3 volúmenes. Comenta el Pentateuco o 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que constituyen la Torá de los judíos ortodoxos en el primer volumen, en el que también se encuentran obras menores que tratan de otros aspectos de la Torá. El segundo libro, Tikkun Zohar, tiene 70 capítulos, cada uno de los cuales comienza con un nuevo discurso sobre la primera palabra de la Torá. El Zohar Sadash o el Nuevo Zohar es el tercero y contiene secciones del primero y del segundo que faltaban de los manuscritos de la primera edición y que fueron ampliadas con manuscritos hallados en Safed. El segundo autor del Zohar es un personaje que tiene un particular interés para nosotros, Moisés Bar Sentop de León. Aproximadamente vivió entre el 1250 al 1306 de nuestra era. A él se puede atribuir la autoría del Sefer HaZohar, el ya citado Libro del Esplendor, pese a que el propio Moisés de León dice que el autor verdadero era Simeón ben Yohai, célebre maestro de la Mishnah del siglo II y figura legendaria del misticismo hebreo. Pero la crítica moderna, por razones estilísticas, ha llegado a la conclusión que el autor es el mismo Moisés de León, que quería prestigiar su obra atribuyéndola al célebre sabio judío del siglo II. Además, el Zohar refleja las condiciones de la vida de los judíos en España hacia el 1280 y maneja doctrinas teológicas y psicológicas en curso por aquella época, tomadas de la escuela de Gerona y del Ginat Egos, Jardín de Nogales, de Joseph Hicatila. Pues bien, junto con abstrusas disquisiciones teológicas escritas en arameo, lengua que Moisés de León no dominaba, de ahí que aparezcan muchos términos hispánicos en el texto, es probable que en lo referente al anciano de los días utilizase una tradición oral, que se remontaba por lo menos a 600 años antes de Cristo, y que se había transmitido fielmente de boca en boca durante 60 generaciones, hasta llegar a Moisés de León. Olvidado ya el hecho de que el anciano de los días había sido una máquina de alta tecnología, los eruditos judíos se transmitieron verbalmente unos a otros durante casi 3000 años, lo que terminó por convertirse en una mezcla sin sentido, pero que constituía el corazón secreto de la Cábala e inspiraba una temerosa referencia. Este es el convencimiento al que llegaron hace algún tiempo los ingenieros ingleses George Sisson y Rodney Dale. A continuación, la explicación detallada. Ambos investigadores ingleses recibieron una alta educación. Sisson en el King's College de Cambridge y Dale en la Piercy School y el Queen's College también en Cambridge.
habían de formar el equipo ideal para descubrir lo que se ocultaba en las amarillentas páginas del Zohar, rastrear la existencia y el funcionamiento de una máquina avanzadísima para fabricar alimento, el maná, a partir de la descripción de la misma realizada por unos sacerdotes de la era pretecnológica, que empleaban símiles antropológicos, anatómicos y biológicos para describir sus distintas partes y componentes. Fue una investigación que duró años y para cual Dale y Sayson tuvieron que aprender arameo. Afortunadamente el arameo que manejaba Moisés de León era un Basic Aramaic, un arameo básico, lo que facilitaba su lectura. Todos los datos que llegaron a conseguir lo publicaron en una obra titulada The Maná Machine, la máquina de maná. Hoy podemos comprender esta tecnología antiquísima porque nosotros mismos planeamos algo parecido para nuestros viajes interplanetarios e interestelares. ¿Cuántas veces no hemos encontrado tanques hidropónicos de cultivo en novelas de ciencia ficción? La realidad supera a la ficción. La estación espacial ahora cuenta con un bioreactor de algas experimental de soporte vital a bordo. Los astronautas de la EEI comenzaron a probar un bioreactor impulsado por algas para evaluar su viabilidad en futuras misiones espaciales de larga duración. El bioreactor impulsado por algas, llamado fotobioreactor, representa un paso importante hacia la creación de un sistema de soporte vital de circuito cerrado, que podría algún día sostener a astronautas sin misiones de reabastecimiento de carga desde la Tierra. De acuerdo con la DLR, la declaración del Centro Espacial Alemán, esto será particularmente importante para futuras misiones de larga duración a la Luna o Marte, que requieren más suministros de los que puede transportar una nave espacial. El alga utilizada es clorela y al ser un vegetal realiza la función clorofílica con absorción de dióxido de carbono y desprendimiento de oxígeno, lo cual contribuye a renovar y purificar la atmósfera de la nave y también el alimento para sus tripulantes. Pero el anciano de los días, entregado a los israelitas por Yahvé, fuese quien fuese este personaje, cumplía únicamente la misión de una máquina productora de maná. Tras un exhaustivo rastreo de los antiguos textos, Sayson y Dale lograron reconstruir esta máquina. El anciano de los días se dividía en tres partes principales: el gran mar, el tanque de cultivo de la clorela, el recipiente que contiene fuego, un reactor nuclear, y los testículos y el pene, depósitos de almacenamiento del maná ya procesado y tubo de salida del mismo. En cuanto a la palabra maná, no es la que se emplea en el Zohar para referirse a este don divino, sino la palabra chesed, caridad, limosna, ya que los israelitas recibían el maná gratis, sin tener que pagar por él, y la producción diaria servía para abastecer a las 600 familias, es decir, 600.000 personas, ya que en hebreo la palabra familia y millar eran equivalentes. El anciano de los días, la maravillosa máquina productora de alimento, estaba guardada en el Sancta Sanctorum del tabernáculo, el recinto rectangular que en realidad era un templo portátil, y sobre cuyo plano había de edificar más tarde Salomón el suyo, pero mucho más grande. A su servicio estaban los sacerdotes de la tribu de Leví, los levitas, que cuidaban de él y de su mantenimiento. Por ejemplo, dejaba de funcionar un día a la semana, en el Sabbat, a fin de que los sacerdotes pudiesen limpiarla y esterilizarla, como su constructor les había ordenado, aunque ellos nada supiesen de contaminación por bacterias, y engrasarla también, esto es, ungirla. Uno de los rituales del día de la expiación consiste en untar con aceite todos los objetos contenidos en el Santo de los Santos. Esta unción con óleo tiene ahora un significado religioso, apuntaban Sayson y Dale, derivado del ritual judío, pero también tiene un significado puramente mecánico, untar con aceite un mecanismo metálico para brillantarlo y defenderlo del óxido. En un clima seco como el de Israel, bastaba con pasar un paño mojado en aceite para mantener brillante la maravillosa máquina que los levitas tenían encomendada a su cuidado. Un aspecto más bien siniestro de la maravillosa máquina es que ésta podía matar a los imprudentes que osasen penetrar en el corazón del tabernáculo para contemplarla. Si la máquina no los mataba, lo hacían los sacerdotes. Nadie, excepto ellos, podían ver al anciano de los días.
Cuando el éxodo de los israelitas tocaba a su fin, el pueblo errante se acercaba a la tierra prometida, Canaán, y cuando Moisés, su jefe, murió en el monte Nebo, sin penetrar en ella, a las puertas de una tierra que rezumaba leche y miel, el anciano de los días, la máquina productora de maná, dejó de tener utilidad. Se la instaló entonces en el santuario de Siloé, a unos 40 kilómetros al norte de Jerusalén. Ya no producía maná, pero se la seguía considerando un talismán mágico, porque cuando Israel luchaba contra los filisteos y corría peligro de perder la batalla, se lee: los ancianos de Israel dijeron: vamos a traer de Siloé el arca de la alianza de Yahvé, para que esté entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y cuando el arca entró en el campamento, todo Israel lanzó grandes gritos de júbilo. Oyeron los filisteos el vocerío y dijeron: ¿qué vocerío es este tan grande que se oye hoy en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca había sido traída al campamento, y los filisteos se atemorizaron y decían: desgraciados de nosotros. ¿Qué podría causar tal pavor entre aquel pueblo de curtidos guerreros? La Biblia nos dice que el arca era una simple caja de madera, rematada por 2 querubines de oro. Tal objeto no hubiera podido causar mucho temor entre los filisteos, pero si admitimos que fuese una máquina de origen extraterrestre o celestial, las cosas cambian. Su simple presencia bastaría para convencer a los demás incrédulos de que los israelitas contaban con la ayuda celestial. Pero esta vez el cielo hizo oídos sordos. Los filisteos vencieron en la batalla y mataron a todos los sacerdotes custodios del arca, llevándose a esta en triunfo a su capital, Asdod, donde la pusieron en el templo al lado de su dios Dagón. Pero al poco tiempo, la estatua de Dagón fue destruida milagrosamente, y los filisteos fueron afligidos por una epidemia de, según la Biblia inglesa del rey Jaime, no así la versión de Nácar Colunga que dice tumores, sufrieron hemorroides. La palabra hebrea es soplim, que significa hinchazones o tumores. Los filisteos se apresuraron a retirar el arca, pero la extraña dolencia seguía a la misteriosa máquina, donde quiera que fuese. Flavio Josefo da mayores precisiones en sus Antigüedades Judías. Dice que los que estuvieron en contacto con el arca sufrieron vómitos y diarreas. Si el anciano de los días albergaba un reactor nuclear, tanto esto como los tumores serían efectos causados por la radiación en seres humanos. Los filisteos no tomaron ninguna precaución al tocar y manejar el arca, y ésta se vengó con su potencial radiactivo. La situación se hizo tan grave que a los 7 meses los filisteos resolvieron devolver el arca a sus legítimos dueños, los israelitas. La pusieron sobre un carro al que uncieron 2 vacas y asusaron a los animales para que siguiesen por el camino que llevaba a Bet-Sames. Tan grande era el temor que les inspiraba el arca que ningún hombre la acompañó. Pero en Bet-Sames el poder radiactivo del arca se manifestó sobre los campesinos, que enfermaron en número de 70. Finalmente, se resolvió llamar a los expertos de Kiriat Yarim, que se hicieron cargo de ella. Allí permaneció en un nuevo santuario por muchos años, sin causar mayores desgracias, hasta que el rey David decidió llevarla a Jerusalén, donde se la instaló en una tienda que era una réplica del tabernáculo. A David le sucedió su hijo Salomón, quien mandó construir el templo que lleva su nombre, precisamente sobre la planta del tabernáculo. Su objeto era alojar el Arca de la Alianza, símbolo sagrado de la antigüedad judía que podría unificar la tierra hebrea, Israel al norte y Judá, donde se encontraba Jerusalén al sur, pues habían surgido tendencias secesionistas en Judá. No podemos detenernos en la exposición de la complicada política internacional de aquella época, que involucraba a Israel, Egipto, Asiria y Babilonia. Basta decir que el templo de Salomón fue destruido en el 586 a.C. por Nabucodonosor y saqueado, pero no se hace mención alguna del arca entre los objetos que formaron el botín. ¿Qué había sucedido? En el Talmud, en Yoma 52b, 53b, hallamos la respuesta a esta pregunta, que también se responde en el libro apócrifo de los Macabeos. Fue el profeta Jeremías, que vivió del 640 al 609 a.C., quien ocultó los sagrados objetos, el arca, pero también la vara mágica de Aarón, el recipiente del maná, las tablas de la ley y también el Urim Tumim.
la placa pectoral provista de 12 botones que brillaban con luz propia y que servía al sumo sacerdote para comunicarse con Yahvé. ¿Pudo tratarse de un sofisticado aparato de comunicación? Jeremías ocultó estos sagrados objetos en una cueva del monte Nebo, el monte desde el que Moisés contempló la tierra prometida. Es posible que el arca aún siga allí, pues la entrada de la cueva se cegó y pronto se perdió el recuerdo de ella, pero su hallazgo provocaría graves problemas en una región tan explosiva como el Oriente Medio. El antiguo monte Nebo, que se identifica con el moderno Jabal al-Naba, se halla en territorio jordano. No hace falta decir más para imaginarse lo que podría pasar si esta sagrada reliquia judía cayese en las manos de los árabes. Después de la cautividad en Babilonia, se empezó la construcción del segundo templo, a raíz de un edicto de Ciro. Israel vivía entonces un auténtico revival religioso, y quizá fuese entonces cuando se construyó el arca de madera, para albergar las pocas reliquias que restaban. El texto hebreo de la Biblia que hoy conocemos fue redactado por escribas del segundo templo, que no habían visto el anciano de los días, aunque supiesen de su existencia. Por lo tanto, es natural que creyesen que la primera arca había sido idéntica a la que ellos conocían, pero una secta de iniciados, los segadores del campo sagrado, habían empezado la transmisión oral de las más ocultas tradiciones cabalísticas y zoáricas, entre ellas la del anciano de los días, y es esta tradición y traducción la que llegó hasta nuestro Moisés de León. En el British Museum se guardaba un manuscrito etíope del siglo XIII titulado Kebra Nagast, o Negues, o Negetz, la historia de los reyes, que relataba la historia del Arca de la Alianza. El investigador español en su momento consiguió una copia de la edición inglesa de Sir E. A. Wallace Budgie, primorosamente publicada con grabados etíopes en 1922. En resumen, el libro narra los amores de Salomón y Belkis, la famosa reina de Saba, y cuenta cómo el hijo de ambos, Menelik, el fundador de la dinastía etíope, que así descendería de Salomón, robó el Arca de la Alianza sustituyéndola por una copia hecha con madera ordinaria, y luego se la llevó por los aires velozmente hasta ocultarla en Aksum, población de Etiopía. Pero, ¿debemos creer esta bella leyenda después de lo que sabemos? Sinceramente creemos que no. Tal vez habría que investigar en Aksum, cosa que ya habrá hecho algún Indiana Jones, pero sin resultados. Esta excitante y provocativa teoría finalmente ha dado sentido a los textos del Zohar, explican muchos misterios bíblicos y costumbres judías, y arrojan nueva luz sobre la posibilidad de antiguas visitas extraterrestres. La traducción completa de los textos del Zohar se presenta en The Kabbalah Decoded. La interpretación biológica y de ingeniería se explora en The Man. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que ustedes siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.